¿Sabes qué país ha ganado más copas mundiales de la FIFA? Esa es fácil y seguro que la has acertado. Pero ahora voy a complicar un poco las cosas y preguntarte, ¿sabes qué país ha ganado más títulos de Miss Universo? Si pensaste en Venezuela, acertaste. Este país no solo domina el mundo de Miss Universo, sino que además tiene muchas otras curiosidades que te sorprenderán. Imagina un lugar donde los relámpagos caen casi todas las noches, una ciudad donde lo moderno y lo histórico se encuentran, y un país donde el béisbol es casi una religión. ¿Siente curiosidad? Entonces acompáñeme a descubrir las historias más insólitas y fascinantes de Venezuela, un país que va mucho más allá de lo que pueda imaginar. Número 1. Datos geográficos. Venezuela está situada en el extremo norte de Sudamérica, limitando al norte con el Mar Caribe, al este con Guyana, al sur con Brasil y al oeste con Colombia. Con una superficie total de aproximadamente 916.000 kilómetros cuadrados. El país es el 33º más grande del mundo y uno de los mayores de América Latina. Su costa septentrional se extiende a lo largo de unos 2.800 kilómetros, bañada por las cálidas aguas del Caribe, que contribuyen al clima tropical reinante. La geografía venezolana es variada, desde las vastas llanuras de los llanos en el centro hasta las cordilleras de los Andes en el oeste. En el sureste, la Amazonia venezolana cubre una vasta región de bosques tropicales, mientras que el norte está dominado por el lago de Maracaibo, el mayor de Latinoamérica. El país también alberga el río Orinoco, uno de los mayores sistemas fluviales del mundo, que recorre más de 2.140 kilómetros a través de un paisaje impresionante. Esta diversidad geográfica no solo influye en el clima, sino también en la cultura, la economía y el modo de vida de los venezolanos. Número 2. Caracas. Caracas, la capital de Venezuela, es una vibrante metrópolis, situada en un valle montañoso, rodeada por la cordillera de la costa. Fundada en 1567, la ciudad es el corazón político, cultural y económico del país. Con cerca de 2 millones de habitantes, Caracas es conocida por su mezcla de modernidad e historia, donde los rascacielos contemporáneos conviven con edificios coloniales y plazas antiguas. La ciudad es el centro neurálgico del país y alberga las principales instituciones gubernamentales, como el Palacio de Miraflores, residencia oficial del presidente, y la Asamblea Nacional. Caracas es también un centro cultural, con museos de renombre como el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes, que exponen obras de artistas venezolanos e internacionales. Caracas también alberga numerosos monumentos históricos y culturales. El Parque Nacional del Ávila, que se eleva sobre la ciudad, es un destino popular para los amantes de la naturaleza, ya que ofrece rutas de senderismo e impresionantes vistas panorámicas. En el corazón de la ciudad, la Plaza Bolívar, rodeada de edificios históricos como la Catedral de Caracas y el Museo Casa Natal Simón Bolívar, es un importante punto de encuentro y un símbolo de la historia venezolana. Otro lugar destacado es el Teatro Teresa Carreño, uno de los mayores complejos culturales de Latinoamérica, que acoge representaciones de ópera, teatro y ballet. El Centro Comercial Sambil es uno de los mayores centros comerciales de Sudamérica y refleja el lado moderno y cosmopolita de Caracas. Además, el Boulevard de Sabana Grande es una de las principales zonas comerciales de la ciudad, repleta de tiendas, restaurantes y hoteles. Estos lugares ofrecen una muestra del dinamismo y la diversidad que hacen de Caracas una capital única en América Latina. Número 3. Un rico pasado. Venezuela, que actualmente atraviesa graves crisis económicas y sociales, fue en su día uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Durante gran parte del siglo XX, el país disfrutó de una economía robusta
impulsada principalmente por sus vastas reservas de petróleo. Entre las décadas de 1950 y 1970, Venezuela fue uno de los mayores productores de petróleo del mundo, lo que se tradujo en un alto nivel de vida para su población. La capital, Caracas, se convirtió en un centro de modernidad, con rascacielos, infraestructuras avanzadas y una vibrante escena cultural. El país atrajo a inmigrantes de todo el mundo en busca de oportunidades. Había abundancia de empleos, una moneda fuerte y acceso a bienes de consumo importados. Durante el apogeo de su prosperidad, los venezolanos disfrutaban de un estilo de vida envidiable, aprovechando al máximo la riqueza generada por el petróleo. Los viajes frecuentes al extranjero eran una práctica común, especialmente a destinos en Europa y Estados Unidos. En ciudades como París y Miami, era habitual oír hablar de turistas venezolanos conocidos por el apodo de Dame dos, en referencia a su generosidad y costumbre de pedir siempre dos de todo: 2 pares de zapatos, 2 maletas o 2 relojes, por citar solo algunos ejemplos. Número 4. El país de las más bellas. Venezuela es reconocida internacionalmente por su éxito en el certamen de Miss Universo, siendo uno de los países con mayor número de ganadoras. Desde que Maritza Sayalero ganó el primer título del país en 1979, las venezolanas se han destacado por su belleza, gracia y preparación. Hasta la fecha, el país ha ganado 7 coronas de Miss Universo, lo que lo convierte en uno de los mayores triunfadores del certamen. Este éxito es el resultado de una auténtica industria de la belleza en Venezuela, con escuelas de formación para misses que enseñan desde pasarela hasta oratoria. Ganadoras venezolanas como Irene Sáez y Dayana Mendoza se han convertido en iconos nacionales y figuras internacionales. Para muchos, el certamen de Miss Universo es una fuente de orgullo, ya que simboliza la resistencia y la capacidad de las mujeres venezolanas para brillar en medio de la adversidad. La tradición del éxito en el concurso sigue siendo una parte importante de la identidad cultural del país. Número 5. La catarata más alta del mundo. El Salto Ángel, situado en el Parque Nacional Canaima de Venezuela, es la cascada más alta del mundo, con una caída ininterrumpida de 979 metros. Esta impresionante cascada se precipita desde el Auyán Tepuy, una de las muchas montañas de cima plana, conocidas como tepuis, que son formaciones geológicas antiguas y únicas en la región. El Salto Ángel debe su nombre al aviador estadounidense Jimmy Angel, que fue el primero en sobrevolar la zona en 1933 y dar a conocer la existencia de la cascada al mundo exterior. La cascada se alimenta de la lluvia que se acumula en la cima del Tepuy, y, debido a la extrema altura, el agua a menudo se convierte en niebla antes de llegar al suelo. La región que rodea el Salto Ángel solo es accesible por avión o barco, lo que preserva su estado natural y salvaje, convirtiéndola en un destino fascinante para aventureros y amantes de la naturaleza. Número 6. Telenovelas. Las telenovelas venezolanas han desempeñado un papel fundamental en la cultura y el entretenimiento del país, ganándose una audiencia fiel no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y más allá. Desde los años 60, Venezuela ha sido uno de los mayores productores de telenovelas, creando historias que han marcado a generaciones. La calidad de las producciones, con tramas atractivas y personajes cautivadores, ha hecho que las telenovelas venezolanas se exporten a varios países, donde han alcanzado gran popularidad. Entre las producciones más conocidas están Cristal, Cassandra y Topacio, que se han convertido en auténticos fenómenos de audiencia. Estas telenovelas no solo lanzaron al estrellato a estrellas nacionales como Janet Rodríguez, Lupita Ferrer y Coraima Torres, sino que también influyeron en la moda, las costumbres
y el lenguaje del público. Las telenovelas venezolanas son conocidas por sus tramas llenas de drama, romance y giros inesperados, a menudo retratando temas sociales relevantes. Además de entretenimiento, sirven de espejo de las aspiraciones, retos y emociones de la sociedad venezolana. Incluso con la crisis económica que ha afectado a la industria en los últimos años, las telenovelas siguen siendo una parte importante del patrimonio cultural de Venezuela, reflejo de su creatividad y capacidad para conectar con audiencias globales. Número 7. Isla Margarita. La isla de Margarita, situada en el Mar Caribe, es una de las principales atracciones turísticas de Venezuela. Forma parte del estado de Nueva Esparta, junto con las islas de Coche y Cubagua, y es conocida por sus hermosas playas, centros turísticos y clima tropical. La isla tiene una superficie aproximada de 1.072 kilómetros cuadrados y alberga 2 ciudades principales: Por la Mar, la mayor y más desarrollada, y la Asunción, capital del estado. La isla está dividida en 2 penínsulas unidas por una estrecha franja de tierra, conocida como La Restinga, que también es un parque nacional famoso por sus manglares y playas solitarias. La isla de Margarita ofrece una gran variedad de actividades, desde deportes acuáticos como kitesurf y windsurf hasta recorridos históricos, con visitas a fuertes coloniales, iglesias y museos. Es un destino popular entre los turistas, tanto venezolanos como internacionales, por su belleza natural y su infraestructura turística. Número 8. Béisbol. El béisbol es el deporte más practicado y seguido en Venezuela, introducido en el país a finales del siglo XIX. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, fundada en 1945, es la principal competición nacional con equipos repartidos por varias ciudades, como Caracas, Valencia y Maracaibo. La liga desarrolla su temporada durante los meses de invierno, culminando en la Serie del Caribe, donde el campeón venezolano compite contra campeones de otras ligas latinoamericanas. Muchos jugadores venezolanos han destacado en las grandes ligas de Estados Unidos, como Miguel Cabrera, José Altuve y Félix Hernández. El deporte tiene una presencia significativa en las comunidades venezolanas, con muchos jóvenes que aspiran a convertirse en jugadores profesionales. Los partidos de liga atraen a grandes multitudes, y el béisbol sigue siendo un elemento central de la escena deportiva venezolana. Número 9. Cacao. Venezuela es conocida por producir uno de los mejores cacaos del mundo, el famoso cacao fino de aroma. El cultivo del cacao en el país tiene una larga historia, que se remonta a la época colonial, cuando era uno de los principales productos de exportación. Las regiones productoras de cacao más destacadas son Barlovento, en la costa central, y Paria, en el estado de Sucre, donde el clima tropical y el suelo fértil crean unas condiciones de cultivo ideales. El cacao venezolano es muy apreciado por su calidad y se utiliza en la producción de chocolates finos en todo el mundo. Las variedades más conocidas son el criollo y el trinitario, que se distinguen por su rico sabor y aroma. El cacao se cosecha de forma tradicional, a menudo por pequeños productores que conservan métodos ancestrales. El cacao sigue siendo un producto agrícola importante para la economía venezolana y un símbolo del patrimonio cultural del país. Número 10. Cocina. La cocina venezolana es una fusión de influencias indígenas, africanas y europeas, que da como resultado una gastronomía rica y diversa. Uno de los platos más emblemáticos es la arepa, un tipo de pan hecho de maíz, que puede hornearse o freírse. Las arepas se abren y se rellenan con diversos ingredientes, como queso, carne desmenuzada, pollo, aguacate y huevos. Otro plato tradicional es el pabellón criollo, considerado el plato nacional de Venezuela.
que consiste en carne de res desmenuzada, frijoles negros, arroz blanco y plátanos fritos. En las fiestas de fin de año no pueden faltar las hallacas. Este plato se elabora con masa de maíz rellena de una mezcla de cerdo, pollo, aceitunas, pasas sultanas y alcaparras, todo ello envuelto en hojas de plátano y horneado. El asado negro es otra especialidad venezolana, consistente en carne de vaca marinada y cocinada a fuego lento en una mezcla de vino, especias y azúcar, que da como resultado un plato agridulce. Entre los aperitivos más populares figuran los tequeños, palitos de queso envueltos en masa, y fritos, que suelen servirse como entrante en fiestas y reuniones. Otro aperitivo típico es la empanada, hecha de masa de maíz y rellena de carne, pollo, queso o pescado. También destacan los postres venezolanos, con dulces como el quesillo, una especie de pudín de leche, y el golfeado, un pan dulce en espiral con queso y melaza de caña. La cocina venezolana se completa con bebidas como la chicha andina, elaborada con arroz o maíz, y el cocuy, un destilado tradicional de la región de Lara. Número 11. Un país, muchos climas. Venezuela tiene una gran variedad de climas, resultado de su diversa geografía que incluye montañas, llanos, selvas y costas. El clima predominante es tropical, especialmente en las regiones costeras y en las zonas bajas, donde las temperaturas son altas durante todo el año, con una media de entre 25 y 30 grados centígrados. En las zonas montañosas, como los Andes, el clima es templado, con temperaturas más suaves que pueden descender por debajo de los 10 grados centígrados a mayor altitud. En el Pico Bolívar, el punto más alto del país, hay nieve permanente. La región del Amazonas, al sur, tiene un clima ecuatorial, caracterizado por una elevada humedad y abundantes precipitaciones, típicas de la selva tropical. En el extremo norte, en zonas semiáridas como el estado de Falcón, el clima es seco, con pocas precipitaciones y vegetación escasa. Esta diversidad climática influye directamente en la vida cotidiana, la agricultura y las actividades económicas del país. Número 12. Origen del nombre. El nombre Venezuela tiene dos hipótesis principales sobre su origen. El primero y más conocido sugiere que el nombre fue dado por los exploradores europeos, liderados por Alonso de Ojeda y Américo Vespuccio, en el año 499. Cuando llegaron a la costa de lo que hoy es el estado de Zulia, observaron las casas sobre pilotes construidas por los indígenas a orillas del lago de Maracaibo. Estas estructuras recordaron a los exploradores la ciudad italiana de Venecia, lo que les llevó a llamar a la región Venezuela, que significa Pequeña Venecia, en italiano. La segunda hipótesis sugiere que el nombre puede derivar de la palabra indígena, Venezuela, que los nativos utilizaban para referirse a esta región. Aunque menos conocida, esta teoría también es aceptada por algunos historiadores. Número 13. Maracaibo. Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, es la capital del estado de Zulia y un importante centro económico y cultural del país. Fundada en 1529, Maracaibo está situada en la orilla occidental del lago de Maracaibo, el mayor de Latinoamérica, que desempeña un papel crucial en la economía local. La ciudad es conocida por su papel en la industria petrolera venezolana, con vastas reservas de petróleo situadas en el subsuelo del lago. El clima de Maracaibo es cálido y seco, con temperaturas que superan a menudo los 35 grados centígrados, lo que la convierte en una de las ciudades más calurosas de Venezuela. La ciudad es también un importante centro cultural, con una rica tradición musical. La gaita zuliana, un estilo de música folclórica, se originó en la región y desempeña un papel central en las celebraciones navideñas.
Maracaibo alberga importantes monumentos, como la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde se venera a la patrona del Zulia, y el Puente General Rafael Urdaneta, que cruza el lago de Maracaibo y es uno de los puentes de hormigón más largos del mundo. Además, la ciudad es conocida por su gastronomía típica, que incluye platos como los patacones, que son rodajas de plátano fritas, y las arepas rellenas, que reflejan la diversidad cultural de la región. Número 14. Hugo Chávez. Hugo Chávez, figura central de la política venezolana, fue presidente del país desde 1999 hasta su muerte en 2013. Nacido en 1954, Chávez comenzó su carrera militar y se dio a conocer en 1992, cuando lideró un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Tras ser encarcelado y posteriormente indultado, Chávez fundó el movimiento Quinta República y lanzó su candidatura a la presidencia en 1988, ganando con una plataforma de reforma social y lucha contra la corrupción. Durante su mandato, Chávez aplicó una serie de políticas conocidas como la Revolución Bolivariana, que incluían la nacionalización de industrias clave, la ampliación de los programas sociales y la redistribución de la riqueza petrolera. Reformó la Constitución en 1999 y fue reelegido en 2006. Chávez también promovió la integración regional, reforzando las alianzas con otros países latinoamericanos. En la escena internacional, Chávez fue una figura polarizadora, estableciendo estrechas relaciones con países como Cuba e Irán, al tiempo que se oponía a Estados Unidos. En el ámbito interno, su gobierno se caracterizó por profundas divisiones políticas, reformas constitucionales e importantes cambios económicos. Hugo Chávez murió en 2013, tras una batalla contra el cáncer, dejando un legado complejo y duradero en la historia venezolana. Número 15. Nicolás Maduro. Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, asumió la presidencia interina de Venezuela. Maduro ganó las elecciones presidenciales, celebradas poco después, en abril de 2013, por un estrecho margen, y continuó las políticas de la Revolución Bolivariana iniciadas por Chávez. Nacido en 1962, Nicolás Maduro ha tenido una larga carrera política, comenzando como conductor de autobús y sindicalista, antes de entrar formalmente en política como diputado y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional. Durante su mandato, Maduro se ha enfrentado a una creciente crisis económica, caracterizada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos. Su gobierno también ha estado marcado por tensiones políticas internas, con acusaciones de autoritarismo y represión a los opositores. En 2018, Maduro fue reelegido en unas polémicas elecciones cuestionadas por varias organizaciones internacionales y gobiernos. Se ha mantenido en el poder, a pesar del intento de un gobierno paralelo liderado por Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino en 2019. Una vez más, Maduro ha utilizado todos los medios a su alcance para reprimir a la oposición y amañar las elecciones de 2024, con el fin de mantenerse en el poder al menos un mandato más. Número 16. El colapso. Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro suelen asociarse con el declive económico y social de Venezuela. Durante el gobierno de Chávez, que comenzó en 1999, la economía del país experimentó una serie de reformas significativas. Chávez aplicó políticas para nacionalizar industrias clave como el petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones, y utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales masivos. Sin embargo, la dependencia casi exclusiva del petróleo
combinada con la falta de inversión en infraestructuras y la mala gestión económica, empezó a socavar la estabilidad financiera del país. Cuando Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, Venezuela ya se enfrentaba a graves problemas económicos. La caída de los precios del petróleo agravó la situación, empujando al país a una grave crisis económica. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela experimentó una hiperinflación sin precedentes, escasez de alimentos y medicinas, y un colapso de los servicios públicos. Las políticas de control de precios y de cambio, introducidas bajo el gobierno de Chávez y mantenidas por Maduro, han contribuido a la distorsión del mercado y a la escasez generalizada de productos. Además, la represión política y el deterioro de las instituciones democráticas han aumentado las tensiones sociales, dando lugar a protestas masivas y a la emigración de millones de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida en el extranjero. Número 17. Cultura. La cultura venezolana es una rica mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas, reflejo de la diversa historia del país. Las manifestaciones culturales varían de una región a otra, pero elementos como la música, la danza y la cocina desempeñan un papel central en la identidad nacional. La música tradicional, como el joropo, es una expresión cultural popular, especialmente en las llanuras de los llanos. El joropo se acompaña de instrumentos como el cuatro, el arpa y las maracas. En la región del Zulia destaca la armónica zuliana, sobre todo durante las celebraciones navideñas. La danza también es importante, con el tamunangue como expresión folclórica tradicional en las regiones andinas. Abundan las fiestas y celebraciones religiosas, como la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, que atrae a miles de devotos. El carnaval es otra celebración importante, con coloridos desfiles y animada música en varias partes del país. Venezuela tiene también una rica tradición literaria y artística, con escritores como Rómulo Gallegos y pintores como Armando Reverón, que desempeñan un papel importante en la escena cultural del país. Número 18. Valencia. Valencia, capital del estado de Carabobo, es la tercera ciudad de Venezuela y un importante centro industrial y comercial. Fundada en 1555, Valencia desempeña un papel crucial en la economía del país, albergando diversas industrias, especialmente en los sectores del automóvil, la alimentación y los productos químicos. La ciudad está estratégicamente situada en el centro norte del país, cerca de la costa caribeña y a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas. Valencia también es conocida por sus instituciones educativas, como la Universidad de Carabobo, una de las más importantes del país. La ciudad cuenta con varios hitos históricos y culturales, como el Parque Fernando Peñalver, uno de los mayores parques urbanos de Venezuela, y la Catedral de Valencia, que data del siglo XVIII. Además, el Museo de Arte de Valencia alberga una importante colección de arte venezolano e internacional. La ciudad cuenta con una moderna infraestructura, con amplias avenidas y centros comerciales que sirven de polos de actividad económica y social. Número 19. Disputa sobre el Esequibo. La disputa sobre el territorio del Esequibo es una larga controversia territorial entre Venezuela y Guyana, que afecta a una superficie aproximada de 160.000 kilómetros cuadrados. El conflicto se remonta al siglo XIX, cuando Guyana aún era colonia británica. En 1800, un tribunal internacional falló a favor del Reino Unido, concediendo a la Guayana británica la posesión del Esequibo. Sin embargo, Venezuela nunca aceptó la decisión, alegando que el proceso era injusto y que el territorio le pertenecía históricamente. La disputa se mantuvo latente durante gran parte del siglo XX, pero cobró nueva relevancia tras la independencia de Guyana en 1966. Este año se firmó el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela,
Guyana y el Reino Unido, que establece un mecanismo para buscar una solución pacífica al conflicto. Pero la cuestión sigue sin resolverse definitivamente. La disputa sobre el Esequibo sigue siendo un punto sensible en las relaciones entre Venezuela y Guyana, ya que ambos países reclaman el territorio y buscan apoyo internacional para sus posiciones. Número 20. Lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, situado en el estado de Zulia, es el mayor de América Latina, con una superficie aproximada de 13.000 kilómetros cuadrados. Conectado al Mar Caribe por el Canal de Maracaibo, el lago es una de las principales vías fluviales de Venezuela. La región que rodea el lago es de gran importancia económica debido a las vastas reservas de petróleo situadas en el subsuelo, lo que convierte a la zona en uno de los principales centros de producción de petróleo del país. Rodeado por varias ciudades, entre ellas Maracaibo, el lago tiene una larga historia de explotación de recursos naturales e impacto ambiental. A lo largo de los años, el lago de Maracaibo ha sido esencial para el desarrollo económico del estado de Zulia y de Venezuela en su conjunto, representando un elemento clave en las infraestructuras y actividades industriales del país. Este desarrollo, sin embargo, también ha traído consigo importantes retos para la preservación del lago y sus orillas. Además de todo esto, el lago de Maracaibo es el escenario de uno de los fenómenos naturales más impresionantes, no solo de Venezuela, sino del mundo. Y te lo contaré todo en el siguiente tema. Número 21. Tormentas. El relámpago del Catatumbo es un fenómeno meteorológico único que se produce en la confluencia del río Catatumbo y el lago de Maracaibo, en Venezuela. Caracterizado por tormentas eléctricas casi continuas, este fenómeno puede durar hasta 260 noches al año, con relámpagos que iluminan el cielo hasta 9 horas seguidas. Estos relámpagos se producen sin truenos y son visibles desde grandes distancias, lo que los convierte en un hito natural de la región del Zulia. El relámpago del Catatumbo es de gran importancia para la navegación, ya que los marineros utilizaban su luz como una especie de faro natural. Científicamente, se cree que el fenómeno está causado por una combinación de factores geográficos y atmosféricos, como la humedad procedente del lago de Maracaibo, los vientos cálidos del Caribe y las cordilleras circundantes. Además de su belleza natural, el relámpago del Catatumbo contribuye a la producción de ozono en la atmósfera, desempeñando un papel único en el equilibrio ecológico. Número 22. Petróleo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles. La mayor parte de estas reservas se encuentran en la cuenca del Orinoco, una vasta región que se extiende por el centro y el este del país. El petróleo venezolano es mayoritariamente pesado y extrapesado, lo que requiere procesos de extracción y refinado más complejos. La exploración petrolera en Venezuela comenzó a principios del siglo XX, y desde entonces el petróleo se ha convertido en el pilar de la economía del país, representando más del 90% de las exportaciones. La empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., controla la mayor parte de las operaciones de producción, refinado y exportación. La riqueza generada por el petróleo ha convertido a Venezuela en uno de los principales exportadores mundiales, con clientes en todo el mundo. Sin embargo, la gestión de estas vastas reservas ha sido un reto constante que implica cuestiones políticas, económicas y tecnológicas que repercuten directamente en el desarrollo del sector. Número 23. Río Orinoco. El río Orinoco es uno de los más grandes e importantes de Sudamérica, con una longitud aproximada de 2.140 kilómetros. Nace en la región de Parima,
cerca de la frontera con Brasil, y recorre gran parte del territorio venezolano antes de desembocar en el Océano Atlántico, formando un vasto delta. El Orinoco desempeña un papel vital en la economía y la ecología de Venezuela, ya que es una importante vía de transporte de personas y mercancías, sobre todo en las zonas remotas del país. El río también es rico en biodiversidad, ya que alberga una gran variedad de especies de peces, aves y mamíferos. Además de su importancia económica y ecológica, el Orinoco tiene un gran valor cultural, ya que se menciona en varias obras literarias y mitos indígenas. El río delimita también la cuenca del Orinoco, una de las regiones con mayores reservas de petróleo de Venezuela, contribuyendo al desarrollo del sector energético del país. Y así concluye nuestro viaje por la fascinante Venezuela. Si quieres seguir viajando con nosotros, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Muchas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura.